Si el mariscal Francisco Solano López no hubiera sellado con su sangre el suelo de Cerro Corá, y si el ejército de héroes y heroínas no hubiera opuesto esa resistencia mística hasta el último aliento, el Paraguay hoy no sería más que un pálido recuerdo cartográfico, una provincia periférica y desmembrada, rebautizada bajo la tutela administrativa de los vencedores como un estado satélite sin voz ni voto. En esta distopía legionaria, la patria paraguaya habría sido reducida a un protectorado bilingüe en el papel pero castellanizado a la fuerza, donde el idioma guaraní habría sido perseguido como un estigma de barbarie y las estancias de la patria rematadas al capital extranjero, dejando a un pueblo huérfano de identidad, sin el orgullo de su estirpe y subordinado a los intereses geopolíticos de Buenos Aires y Río de Janeiro. El destino manifiesto de la civilización. Para los intelectuales de la Triple Alianza y los paraguayos exiliados nucleados en la Legión, la muerte del mariscal Francisco Solano López no era solo un objetivo militar, sino una necesidad metafísica. Si López no hubiera caído defendiendo la última pulgada de tierra paraguaya, la visión aliada contemplaba un estado del Paraguay tutelado, fragmentado y despojado de su esencia guaraní. La geografía del reparto, un país de retazos. Si el sacrificio de López no hubiera forzado un límite moral y político ante la comunidad internacional, el plano de los vencedores se habría ejecutado con precisión quirúrgica. El Estado satélite, el nombre de República habría quedado en el olvido, sustituido por el de Estado del Paraguay, una entidad administrativa bajo la vigilancia de una comisión mixta de Buenos Aires y Río de Janeiro. La entrega territorial, Argentina, bajo la doctrina de Bartolomé Mitre y más tarde la presión de sus sectores más duros, habría anexado el Chaco Boreal en su totalidad y la provincia de Misiones. Brasil, por su parte, habría movido su frontera hasta el río Iguirey, devorando los yerbales del norte. El Uruguay de las manos vacías, como bien señalaban los cronistas de la época, Uruguay fue el convidado de piedra. En esta visión, el país oriental no recibiría ni un palmo de tierra, quedando como un simple espectador de cómo los dos gigantes se repartían el botín de guerra. La extirpación de la identidad, el idioma y la economía. Para los legionarios como Juan Francisco de Coudo o Benigno Ferreira, el sistema de los López, autarquía económica y control estatal, era un crimen contra el libre comercio. El guaraní como lengua proscrita. Los defensores de la Triple Alianza veían en el guaraní el vehículo de la barbarie. Su plan era la imposición absoluta del castellano en la educación y la vida pública, relegando nuestra lengua nativa a una curiosidad arqueológica destinada a desaparecer con el mestizaje mejorado por la inmigración europea. La venta de la patria. Según autores como el brasileño José María da Silva Paranos, el Paraguay debía vender sus tierras públicas, las antiguas estancias de la patria, a capitales extranjeros para pagar una deuda de guerra impagable, convirtiendo al paraguayo en un peón en su propia tierra. El triunfo de la eternidad, la respuesta de la historia. A pesar de este diseño de aniquilación, el Paraguay sobrevivió. Y no lo hizo por la benevolencia de los aliados, sino por la resistencia indomable de quienes prefirieron la gloria del martirio a la paz de la esclavitud. Los pilares de la resistencia. Si hoy somos una nación soberana, es por la sangre derramada por el alto mando inmortal, el mariscal Francisco Solano López, cuyo grito de "muero con mi patria" detuvo el avance del olvido. Junto a él, el general José Eduvigis Díaz, el general Bernardino Caballero, el general Isidoro Resquín y el general Vicente Barrios. Las heroínas de la estirpe, las residentas, esas mujeres que son el milagro de nuestra reconstrucción. Nombres como Francisca Garmendia, Felicita Cañete, Juliana Insfrán y Casilda Paredes, quienes junto a miles de mujeres anónimas, mantuvieron vivo el fuego del hogar y, sobre todo, la dulce lengua guaraní. El Paraguay en el punto de mira de los aliados y legionarios. La guerra contra la Triple Alianza no fue solo un conflicto de fronteras, sino un choque de modelos civilizatorios. Para los intelectuales de la Legión Paraguaya y los ideólogos de la Alianza, el Paraguay de los López representaba un anacronismo asiático en pleno corazón de América. Su objetivo no era solo derrocar a un hombre, sino extirpar una cultura y un sistema económico que funcionaba al margen del liberalismo porteño y del imperio brasileño. La visión de los civilizadores, el exterminio de la identidad. Los defensores de la contienda argumentaban que el Paraguay debía ser regenerado mediante la destrucción total de sus instituciones. Escritores y políticos de la época dejaron constancia de este desprecio por la soberanía paraguaya. 1. La perspectiva argentina.
El liberalismo de espada. Bartolomé Mitre, en sus proclamas, sostenía que la guerra era una misión liberal. Para Mitre, el Paraguay era una cárcel de la que el pueblo debía ser liberado, aunque esa libertad implicara la aniquilación de sus habitantes. Cuando nuestros guerreros vuelvan de la campaña, podrá decirse que el Paraguay ha entrado en la comunión de las naciones libres. Mitre, 1865. Sin embargo, el intelectual argentino Domingo Faustino Sarmiento fue más crudo al parafrasear la necesidad de eliminar el elemento humano paraguayo, al que consideraba un obstáculo para el progreso. Cita: «La guerra no se hace a los pueblos, sino a los tiranos, pero si el pueblo se identifica con el tirano, la sangre paraguaya es lo único que sobra en este mundo», parafraseado de sus epístolas sobre la barbarie americana. 2. La retórica legionaria, la traición como virtud. Los miembros de la Legión Paraguaya, como Juan Francisco de Coude, veían en el sistema paraguayo, donde no había deuda externa y el Estado controlaba la tierra, una anomalía que debía ser corregida por el capital extranjero. Visión legionaria. Para ellos, el idioma guaraní era el grillete mental que unía al campesino con el mariscal. Proponían que el nuevo Estado paraguayo fuera una extensión administrativa de los intereses del Plata, donde la cultura nativa fuera erradicada en favor del refinamiento europeo. 3. El Imperio del Brasil y la hegemonía territorial. Para el imperio, el Paraguay no debía existir como potencia militar. Los diplomáticos brasileños, como José María da Silva Paranos, buscaban un Paraguay fragmentado. El plan era claro: Argentina se quedaría con el Chaco y Misiones, Brasil con el APA y el Amambay, dejando a un Uruguay con las manos vacías y un Paraguay reducido a una aldea sin salida al río. El triunfo de la sangre, la verdadera identidad. A pesar de la retórica que buscaba convertir al Paraguay en un protectorado sin alma, el sacrificio del mariscal Francisco Solano López transformó una posible derrota definitiva en una victoria espiritual. El etnocidio cultural, el idioma y las costumbres. Para los defensores de la Triple Alianza, la identidad paraguaya era un lastre para el progreso. Su visión sobre la cultura era drástica. 1. El idioma guaraní, la lengua de la barbarie. Los escritores legionarios consideraban al guaraní como el instrumento de opresión de los López, el lenguaje que mantenía al pueblo en la ignorancia y la sumisión. En su Paraguay ideal, el guaraní sería prohibido en las escuelas y actos oficiales, como ocurrió de facto durante décadas tras la guerra. Se buscaría la extinción gradual del idioma, reemplazándolo por el español puro y fomentando el aprendizaje del francés o inglés como lenguas de civilización. Se lo catalogaría como un dialecto pintoresco para el servicio doméstico, pero indigno del ciudadano moderno. 2. Costumbres y sociedad. El objetivo era la europeización forzada. Los legionarios despreciaban las costumbres rurales paraguayas. Adiós a la propiedad comunal. Se desmantelarían las estancias de la patria para dar paso al latifundio privado y la inversión extranjera, principalmente anglo-argentina. Inmigración masiva. Se fomentaría la llegada de europeos para mejorar la raza y diluir el componente mestizo guaraní, al que consideraban propenso al caudillismo. Religión y educación. El control de la Iglesia pasaría a manos de una jerarquía alineada con Buenos Aires o Roma, eliminando el carácter nacionalista del clero paraguayo de la era de los López. El legado del idioma guaraní. El mayor fracaso de los legionarios y los aliados fue el intento de extinguir nuestra lengua. El guaraní no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el código secreto de la resistencia y en el ADN de nuestra identidad. Mientras los invasores hablaban de civilización en español y portugués, el pueblo paraguayo sentía y luchaba en la lengua de sus ancestros. Hoy, el Paraguay no es el estado desmembrado que soñaron Mitre o Pedro II. Es una república soberana. Gracias al heroísmo final en Cerro Corá, donde el mariscal López selló con su sangre el destino de la nación, el plan de borrar nuestra cultura fracasó. El Paraguay actual es el monumento vivo a sus mártires. La identidad paraguaya es inquebrantable porque nace de una lengua, el guaraní, que se negó a morir, y de una historia que demuestra que la libertad no se recibe como una concesión de los vencedores, sino que se arrebata con el sacrificio de los justos. Vencer o morir. No fue un eslogan, fue la semilla de la eternidad paraguaya. El legado inmortal. El Paraguay es hoy un país libre con una identidad propia que ninguna legión pudo borrar. El idioma guaraní,
Lejos de ser la lengua de la barbarie que despreciaban los aliados, es hoy nuestro mayor tesoro y el escudo de nuestra soberanía. Gracias al sacrificio del mariscal, de sus oficiales y de sus residentas, el Paraguay no se convirtió en una provincia argentina ni en un estado brasileño. Somos la nación que nació de las cenizas para demostrar que la identidad de un pueblo no se mide por su extensión territorial, sino por la profundidad de su memoria y la fuerza de su voz nativa.